Las relaciones a veces pues se enfrían, a veces se complican y no tenemos ningún tipo de control muchas veces en esto, porque tú dices, si yo sigo siendo igual, ¿no? ¿Cómo es que ha pasado esto con esta persona, ¿no? Y en esta situación de inseguridad, de incertidumbre, yo encuentro algo muy bueno para mí, que es palabras de Jesús, ¿no? Son palabras de Jesús que vamos a leer hoy en un contexto que es muy importante en la época, en el momento de su vida también. Vamos a leer en Lucas capítulo 22, 31 al 34. Porque en medio de todo esto que de alguna manera estoy introduciendo, siempre uno se pregunta, incluso como cristiano, pero entonces, ¿en qué puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? ¿Cómo enfrento estas circunstancias que no entiendo, no? Y vais a ver, o recordar, seguramente, Lucas 22, 31 al 34, leemos, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Fijaos, si veis un poquito lo que es en vuestras Biblias, el momento del que se está hablando, o sea, estamos hablando de que está cerca de que Jesús lo arresten, ¿vale? Estamos hablando de que en el capítulo 22, donde estamos, al principio se lee el complot para matar a Jesús, la institución de la Santa Cena. Al final del capítulo podéis leer cómo lo que sintió Jesús, ¿no? En esos momentos en Getsemaní. Y para mí esta conversación entre Pedro y Jesús es muy interesante porque para mí es actual, ¿vale? Porque, por ejemplo, si yo os dijera, cuando alguien tiene muchos problemas, ¿piensa en otros o piensa en sí mismo? Tú piensas en los tuyos, ¿verdad? Y ese trato que tiene Jesús con Pedro, en ese momento me parece muy compasivo. Una actitud que dice, yo sé lo que va a pasar, pero yo voy a estar contigo. Voy a rogar por ti. En ese contexto, Jesús sabía que iba a ser arrestado, Jesús sabía que iba a ser crucificado, sabía que se sentiría abandonado por el Padre para reconciliarnos con el Señor, por nuestros pecados, y así se dirige a Pedro. O sea, esa era la actitud porque él, como Dios que es Jesús, como Hijo de Dios, sabía lo que iba a venir. Él ya sabía lo que venía, ¿verdad? Él ya sabía, tenía claro el plan. Y sin embargo, se preocupa por una persona como es el caso de Pedro. Y esto es algo para mí que a mí me ayuda, ¿vale? Yo os lo digo, pero en el texto dice Simón, Simón. Y cuando en la Biblia leemos una repetición, os daréis cuenta de otras veces, Simón, Simón, en Génesis 22:11 dice Abraham, Abraham. O sea, es algo como que está dirigido a la persona, que se repite, que es importante, ¿no? Préstame atención. Simón, préstame atención. Abraham, préstame atención. Marta, en el Evangelio. En Hechos dice Saulo, Saulo, ¿no? Porque cada vez que algo es importante, pues es como si yo le digo, Rubén, ¿no? Digo, Rubén, Rubén. Pues no simplemente para educar, sino porque quiere que le prestes atención, ¿no? Abraham tenía que detenerse antes de sacrificar a su hijo, entonces dijo, Abraham, Abraham, porque ya sabía lo que iba a pasar, lo que podría pasar. Y dice, Marta, respondiendo a Jesús, le dijo en Lucas 10, 41 y 42, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Estaba diciendo, préstame atención y cambia algo, ¿no? Cuando dice a Saulo, 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 ¿qué le dice? ¿Por qué me persigues? ¿No? Era algo importante. Entonces,
Lucas escribe 2 veces Simón, Simón, porque sabe la importancia que tiene para la vida de Pedro. A mí seguramente me lo tengo que decir muchas veces. Cuando el Señor nos avisa, a veces tenemos que escuchar, ¿no? De alguna manera su voz para cambiar, seguramente demasiadas veces. Pero nos repite muchas cosas. Y nos dice a Abraham, nos dice, no sé, a cada uno de vosotros, ¿no? Y el texto continúa diciendo, Satanás, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, es como si Satanás pidiera permiso, entre comillas, a Dios para atacar, ¿no? A Simón, ¿no? Y al resto de discípulos. Porque Dios tiene el control. Y eso a veces nosotros podemos perder esa capacidad para comprenderlo, ¿no? Pero está diciendo claramente que Satanás quiere atacar, y esto es una realidad que vivimos hoy. Yo con mis tentaciones, yo con mis problemas, tengo que pasar por ciertas cosas, y como no sea porque Dios controla esa parte de mí, ¿no? La tendencia mía muchas veces irá hacia lo que no le agrada al Señor, ¿no? Entonces Jesús sabía cómo es Satanás, sabe quién puede controlar el poder del diablo, pero Satanás no deja de intentarlo, ni en la vida de Simón ni en la nuestra, ¿verdad? Es algo constante, porque existe el bien, existe el mal, esto que a veces pensamos, no, pero hay zonas grises, sí, pero el bien y el mal existen. Entonces, hay cosas que nosotros podemos tener claras desde ahora. No podemos decirle a la gente, oye, que tú cuando te arrepientas de tus pecados, cuando confíes en el Señor como Salvador, no vas a tener tentaciones. No, vienen más, seguramente. O sea, aquí Jesús está diciéndote y a mí que hay alguien que va a atacar espiritualmente, y seguramente te des cuenta y la consuelo que tiene que el Señor tiene el control, ¿no? Pero si nosotros tenemos que tener algo claro, es que si queremos hacer la voluntad de Dios, el enemigo siempre quiere y querrá hacernos daño, y romper nuestras familias, y romper nuestras relaciones, y romper nuestras bendiciones espirituales que recibimos del Señor, ¿no? Como nosotros no tengamos claro de entrada que existe ese mal, muchas veces estaremos iremos pensando que todo es fruto de la magia, no sé, como lo tendremos como alguien imaginario, ¿no? A Satanás, y la realidad es que sí existe en la Biblia aparece muchas veces, ¿no? Esa acción. Y es una realidad con la que vivimos hoy en día. Podemos estar seguros de que a los hijos de Dios nos va a atacar de alguna manera, especialmente, yo no sé si lo veis así, porque yo es que creo cada día que lo tengo más claro, es que cada día te ataca más en lo que te gusta. O sea, de una manera que te guste, que no sea algo que te cueste trabajo, ¿no? Imaginaros que yo digo mañana, ¿no? Por poner un ejemplo. Me quiero levantar un poco antes para orar, para estudiar la Biblia, o para visitar a un hermano, para cosas que son lícitas y desea el Señor para nosotros. Y siempre aparece algo que te gusta más, que si tienes que te gusta más. Quiero decir, por ejemplo, que te hace perder el tiempo. Que si el teléfono móvil, que si la televisión, que si alguna conversación que dices, no, si no, estoy bien, no pasa nada, pero en el fondo, tengo que elegir si me dejo llevar por la actitud que el Señor me pide o bien por otra. Y Satanás siempre te ataca por eso, por aquello que no te cuesta trabajo hacer, pero está cerca de la línea de hacer algo malo. Y Jesús le dice a Simón, después de haberle dicho que lo va a zarandear, ¿cómo es el trigo? Vosotros habéis visto el trigo. ¿Qué hace el trigo? Cuando tú coges trigo, es que como el diablo quiere zarandearnos, es como nada. ¿Qué pesa el trigo? ¿Qué cuesta trabajo? Lo zarandeas y ya. Y así es que como él cree que puede atacarnos. Como si no fuésemos hijos de Dios. ¿Me entendéis? Es como si no tuviésemos ninguna fuerza, ¿no? La fuerza no viene de nosotros. Pero si somos hijos de Dios, eso que para Satanás puede parecer trigo, ¿no? Como que algo que puede zarandear, en manos del Señor somos fuertes, ¿vale? Pesamos mucho más de lo que parece el trigo. Y quiero decir esto porque a veces nos venimos abajo. Nos vemos como frágiles, nos vemos como sensibles. Pero Dios es más poderoso
que el diablo. Entonces, por mucho que intente zarandearnos, ¿no? Como que puede hacer lo que quiera con nuestra vida, no es así. Y no porque yo lo diga, ¿no? Sino por lo que hemos leído. Jesús dijo, pero yo he rogado por ti, hermanos. Yo he rogado por ti. Y este pero es fundamental para nosotros. Jesús anuncia que Satanás querrá atacar, pero no los dejará solos. Y tenemos que ponernos en el lugar de Pedro como hijos de Dios hoy, en 2024. Porque nosotros podemos tener tentaciones, porque yo creo que sí. Vosotros tenéis que ver lo que a vosotros os atrae, os parece que es lícito, pero sabéis que no. Y cuando esto pasa, cuando tú dices, es que esto me atrae, tú dices, pero hay alguien que está rogando por mí. ¿Vale? Tenemos que pensar en esto. Alguien que no nos deja solos. ¿Tú te das cuenta cómo se involucra Jesús en la vida de Pedro? Está cerca de su muerte, cerca de que lo apresen, y se dedica a pensar en él y en el resto de los discípulos. Aun sabiendo todo lo que le sucederá, Jesús no deja al margen a Pedro. Y a veces podemos pensar que Jesús tenía que rogar por Pedro, especialmente porque iba a ser el responsable, no iba a ser el que iba a dar la cara al principio de la iglesia. Pero otras personas dicen que Jesús ruega por Pedro porque sabe que caerá, ¿vale? Porque lo tiene ahí delante con esa seguridad que vosotros sabéis que leemos en la palabra, que es siempre una persona muy impulsiva, muy segura de sí mismo. Y lo que hace Jesús es orar por él porque sabe lo que va a pasar con su vida. Y que especialmente él necesitará más la oración de Jesús por él. Porque en el fondo todo eso lo necesitamos nosotros. Nos podemos nosotros considerar fuertes, nos podemos considerar que hay unas etapas más estables en nuestra vida, pero aún así necesitamos acordarnos de estas palabras. Yo, dice Jesús, he rogado por ti. Porque Jesús no abandona a Pedro a pesar de saber el futuro. Y esto es algo que podemos aprender nosotros también. ¿Jesús le da una oportunidad a Pedro o no? Pero fijaos que él sabe que va a caer. Y nosotros muchas veces no queremos dar oportunidades a las personas que nos han hecho daño. Aunque nosotros mismos también hayamos podido hacer daño a alguien. O sea, queremos la oportunidad que nos gusta, la que queremos nosotros para nosotros. Pero los demás merecen o no se merecen esa oportunidad. Y aquí vemos a Jesús con esa actitud, con ese ejemplo, que a nosotros nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque nosotros, el Señor quiere que seamos como Él o no. El Señor quiere que seamos hijos de Dios como Jesús. Y en eso tenemos que dejarnos moldear. Y yo no estoy diciendo para nada que esto sea sencillo. Pero aquí estamos viendo una actitud diferente. Una actitud a contracorriente. Si a mí alguien me hace mucho daño, yo tengo que darle una oportunidad. Pues la tendencia humana es que no. Y sin embargo Jesús sabía que Pedro lo iba a negar y dice, pero yo he rogado por ti. Y a veces parece que Jesús había visto algo especial en Pedro, ¿no? Que sí, que lo usó de una manera especial. Pero ¿pensáis que el Hijo de Dios descendió del cielo porque vio lo buenos que éramos todos, ¿no? Todo el carácter tan con ese ánimo de agradar al Señor. Porque si el hombre y la mujer eran tan buenos, ¿para qué tuvo que venir Jesús? ¿No? Si todo era perfecto, si todo estaba bien en relación al Señor, ¿por qué vivir una vida de limitaciones? ¿Por qué venir a comunicar el mensaje de salvación si ya estaba todo arreglado? ¿No? Si todo estaba bien, ¿para qué vino Jesús, verdad? Encima a morir crucificado. Y es que en el ser humano, desde el pecado original, desde el principio, no hay nada especialmente bueno, sino lo que Dios ha dejado en su criatura. Pero no sirve para salvarse, ¿verdad? Todos lo sabéis. No es suficiente con eso si no hay arrepentimiento y fe en el Señor Jesús. Porque si no hubiese venido Jesús,
pues nosotros no seríamos conscientes de nuestro pecado. No estaríamos aquí reunidos aquí hoy, ¿no? Y así como al principio de la Biblia, si leéis Levítico, se explica una cosa que a mí, esto llevo un tiempo leyendo esta parte, y es como que para que alguien te perdonara, ¿no? Cuando tú presentabas un sacrificio, el animal tenía que ser sin mancha, sin defecto. Y esta es paralelamente la vida de Jesús. Alguien que se entregó voluntariamente, sin mancha, sin defecto, para que nosotros, ¿no?, pudiéramos salvarnos, confiando en que los pecados los llevaba Él. Porque eso es lo que cambia todo para nosotros. Entonces, necesitamos, por mucho que nos esforcemos, no podemos acercarnos a Dios porque nosotros sí tenemos defectos. Nosotros sí tenemos esas carencias. Y solo podemos confiar en Jesús. Y Pedro, ahora que estaba escuchando a Jesús, que estaba callado, escuchando, tampoco era perfecto. Él también necesitaba a Jesús. Necesitaba que Jesús rogase por él, necesitaba escucharle. Entonces, ¿qué le pidió Jesús al Padre? Dice, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Otra versión dice que tu fe no falle, ¿no? Igual podríamos haber pensado ahora, ¿y por qué le pidió fe? No le podía haber dicho, te voy a dar más poder para que no caigas en negarme, ¿no? Podía haberle dicho, te voy a dar más poder para hacer milagros. Te voy a haber dicho, más poder para predicar el Evangelio. Y sin embargo, lo que le pidió fue más fe. Porque es en el fondo todo lo que más necesitamos todos. Y los mismos discípulos dijeron, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque lo que nos cuesta más, y por eso nuestra vida va de una manera también, es confiar en el Señor. Es decir, es que yo me abandono a mi voluntad a la voluntad de Dios. Y esto, que es tanto que se repite en las iglesias, esto es lo más complicado, por eso se pide más fe, ¿verdad? Y Jesús lo tenía más claro que nadie. Entonces, nosotros necesitamos fe para cuando va mal, ¿no?, la cosa, para comprender que Dios tiene el control, ¿no? Nosotros necesitamos fe para entender eso, cuando las cosas no vienen mal. Pero cuando nos vienen bien, también necesitamos fe para no alejarnos del Señor. Porque cuando las cosas te van bien, igual crees que tienes algo que ver ahí. Y yo no voy a negar que cada uno hace sus esfuerzos por creer más en el Señor, por entender mejor su palabra, pero lo que no puede ser es que tú creas más de ti, porque si no, no necesitarías fe. Entonces, cuando las cosas nos van mal, necesitamos al Señor, necesitamos mucha fe. Cuando van bien, también. Porque vosotros sabéis, igual que yo, que las cosas vienen de manera inesperada. Las cosas, cuando te va bien la vida, también viene algo malo de repente. Entonces tú necesitas la fe y esa conexión mantenida en el tiempo con el Señor. Porque hay personas, en el caso de personas que no tienen fe, que dicen de alguna manera que confían en su fuerza, que confían en otras personas, ¿no?, que le dan tranquilidad, que les ayudan a seguir adelante, o en recursos. Pero luego llegan las decepciones. Y yo sé que yo os puedo decepcionar de alguna manera. Yo sé que yo me puedo quedar sin fuerzas. Yo sé que puedo confiar demasiado en algo que tengo. Pero los cristianos, en teoría, tenemos que confiar en el Señor para estar fuertes en Él. Y porque también eso, nuestra manera de confiar, también va a influir en otras personas. Van a ver que aunque nosotros lleguemos a tener problemas gordos, van a ver que nosotros nos los tomamos de otra manera. Porque sabemos que alguien está rogando por nosotros, hermanos. Esto para mí es el fundamento de este mensaje. Dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esto es lo que quiero para vosotros, que nos acordemos de esto siempre. Porque la fe en Jesús a nivel de salvación es la que realmente nos salva y nos reconcilia con Dios. Pero la fe a lo largo de nuestra vida como cristianos nos ayuda
a ser sabio, a tomar decisiones, a hacer la voluntad del Señor. Fijaos si es importante la fe, que el mismo Pedro escribió más adelante en 2 de Pedro 1, 5 y 6, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Pero lo primero es que añadamos a esa fe, porque esto que es tan repetitivo hoy de la fe es necesario, si no, no estaría hablando hoy aquí, y si no, no se le vería tan claro en la Biblia. Lo primero es la fe en Dios, porque solo Dios provee lo que necesitamos para seguir cambiando. Pedro necesitaría fe en Dios para lo que iba a pasarle, ¿verdad? Necesitaría mucha fe. Y aunque iba a sufrir, Jesús le dio la misión importante de luego predicar más adelante. Pero que yo os diga a vosotros que tengáis fe en Jesús, o que os diga yo voy a rogar por vosotros, si no fuese por quién es Jesús, no tendría sentido. El valor que tiene estas palabras es porque Jesús es Dios. El valor de que alguien te diga, o Jesús te diga, pero yo he rogado o voy a rogar por ti, es porque Jesús es el Hijo de Dios. Yo no puedo quedarme, ni podemos quedarnos, cuando hablamos de Jesús, como que era de alguna manera un buen hombre, ¿no? Que hacía cosas buenas por los demás. No, es que lo único que nos atrae a Jesús es porque es el Hijo de Dios. Y por eso nosotros podemos descansar en las palabras que dice, pero yo he rogado por ti. Porque Jesús se involucra hasta el final y hasta las últimas circunstancias. No es un hombre que fallece, ¿no? Es un hombre que fallece y resucita, ¿verdad? Y más cosas que veremos ahora. Porque dice el autor de Hebreos, en el capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. Imaginaos lo que dice de Jesús: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿la palabra de Jesús tiene validez? ¿Tiene o no? Si no tuviese validez para Dios, nosotros no podríamos decir que somos salvos. Si Jesús no hubiese muerto y resucitado y hubiese vuelto al lado de su Padre, nosotros no podríamos ser conscientes de nuestra salvación y de nuestro rescate de nuestros pecados. Jesús tenía mucho más claro el futuro que el mismo Pedro. Y le dijo: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Una vez vuelto. ¿Eso qué significa? Pues que Jesús sabía lo que iba a pasar en próximos días. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar o no. Jesús sabía que Pedro tendría una depresión de caballo, como se dice, por haber negado a Jesús. Pues sí lo sabía. Así que de alguna manera le dijo a Pedro que aunque caería, ¿no?, sería restaurado y que él sería el elegido para confirmar y fortalecer a sus hermanos. ¿No? Dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y yo, la verdad es que si hubiese escuchado esas palabras, obviamente está algo imaginario también, pero ¿vosotros creéis que alguno de nosotros hubiese elegido a Pedro para algo una vez que negó a Jesús? ¿Vosotros os ponéis en una persona que ha pecado de esa manera? ¿Le daríais una misión? No, nadie. Y sin embargo Jesús eligió voluntariamente hacerlo así, porque avisó de que iba a negar 3 veces que lo conocía, y sin embargo contó con él para la misión posterior. Jesús pensó en Pedro para guiar a otros al arrepentimiento, para dar el discurso delante de miles de personas, para que, aunque pensaran, como hoy se recuerda a Pentecostés, que todos estaban borrachos, ¿os acordáis de eso, no? Las palabras que se dice cuando descendió el Espíritu Santo. Pues él estaba allí dando la cara, hermano. ¿Por qué? Porque fue restaurado por el Señor. Porque se fió de las palabras de Jesús. Y esta idea de confirmar a los hermanos, de fortalecer a los hermanos, de animar, de consolar,
Esto es algo que podemos traer de manera práctica hoy aquí nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros puede caer o no. Yo creo que sí. ¿Me estáis escuchando? Sí. Cuando alguno de nosotros ha caído, lo más fácil es señalar. ¿A que sí? Pues Jesús sabía lo que iba a pasar y le encargó la misión de que cuando Dios mismo lo hubiese restaurado, Pedro fortalecería a sus hermanos. O sea, ¿la actitud de Jesús es diferente a la nuestra? Totalmente. Entonces, esta idea de animar, consolar, fortalecer a los que nos rodean, cuando hemos sido restaurados, porque todos hemos sido restaurados cuando descargamos nuestros pecados en el Señor Jesús y nos da esta nueva vida en Cristo, tenemos esa fuerza sobrenatural, porque de nosotros no viene de manera natural el perdonar. Viene porque el Espíritu Santo dice que es amor, es gozo, paz, ¿no? Y ese cambio de corazón que hay en nosotros a través del Espíritu Santo. Y somos el pueblo de Dios, tenemos que cuidar unos de otros. Si alguien puede entenderte, es alguien que comparte tu fe en el Señor Jesús. No es lo mismo compartir tu fe con otra persona que piensa de otra manera y no va a entender esa situación. No va a entender tu manera de sentir las cosas. Entonces tenemos que pensar en los demás. Y no es fácil, hermanos. En el cristianismo hay, no voy a decir miles, pero muchísimas ideas, muchísimas cosas que coincidimos con muchas personas y otras que no. Pero Dios ha creado un pueblo para servirle. Y tenemos que estar activamente haciendo esto. Somos hijos adoptivos de Dios y hermanos unos de otros para ser luz en este mundo que está contaminado por el pecado. Y fijaos que el objetivo de Jesús con Pedro era adelantarle lo que le iba a pasar. Pedro tenía otros planes, ¿no? Cuando le dijo, y vuelto, confirma a los hermanos. Y Pedro parecía que se había quedado como diciendo, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Esto es un contraste interesante, ¿no? Te está diciendo lo que va a pasarte, que te va a zarandear el Satanás, que vas a pasar directamente por algo negativo y vas a tener que ir a confirmar a los hermanos y la reacción es otra. Él tiene otra actitud. Entonces, nosotros no nos creamos mejores que Pedro, porque a veces no seamos tan impulsivos como él. De alguna manera todos nos pensamos mejores de lo que somos. Todos nos pensamos mejores de lo que somos. Y a veces pensamos que nuestras fuerzas son suficientes para seguir adelante. Pero Dios conoce nuestros altibajos, hermanos. Pedro en ese momento consideró oportuno hablar así, pero luego se demostró, ¿no?, lo que hizo. Y en nosotros igual. Nosotros podemos pensar que por un par de semanas que llevemos bien, no vamos a caer a la tercera. Pero eso, si leéis biografías bíblicas y de personas que nos preceden, igual. Veis que la necesidad de fe, la necesidad del Espíritu en nosotros, en los cristianos, es permanente. Porque cualquier momento es bueno o malo para tomar una decisión equivocada. Y fijaos el baño de realidad que le da Jesús después de algo tan sincero como lo que Pedro dijo. Dice Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, todos sabéis la historia, todos hemos leído lo que pasó con Pedro y ahora lo vemos de una manera como con perspectiva y a lo largo de tantos años en la Iglesia. Pero en realidad vivimos unas circunstancias en las que necesitamos ver que el mismo impulso que tenía Pedro en servir a Jesús cuando cayó, necesitó restauración y el Señor lo levantó. Y eso es algo que nosotros necesitamos. Porque el diablo sigue reclamándonos. Sigue exactamente igual. La actitud es zarandearnos, volcarnos, despedazarnos. Os voy a dejar con unos versículos finales que voy a leer
en Santiago 4:7, vamos a hacer un parón para citar algunos versículos, para que veáis que no estamos solos frente al ataque del mal como es Satanás. Santiago 4:7 dice que nos sometamos, ¿no? Que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo y que hará, huirá de nosotros. En 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice que seamos sobrios, que velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, al cual tenemos que resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, tenemos que resistir, pero que no nos extrañe ser atacado. Porque dice que los mismos padecimientos, algo que le pasa a otras personas, a nosotros también nos puede pasar. No podemos pensar de nosotros por encima, ¿no? El apóstol Pablo está hablando también de eso en Romanos, ¿no? Y es algo que necesitamos. Dice también la Biblia en Corintios 10:13, en 1 de Corintios, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Voy a comprobar la cita. Sí, en primera, que no sabía si era primera o segunda. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, Dios tiene tan claro que hay un ataque que nos da la forma de salir de ahí y las fuerzas para seguir adelante. Y la Biblia no solo habla de resistir y de la salida que Dios nos ofrece, también leemos que Jesús siempre está pendiente de nosotros, como estuvo aquí hablando con Pedro, cuando dijo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. En Hebreos 7:25, que es un versículo que me encanta desde siempre, dice que Jesús, además de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, o sea, es una salvación que ya no se pierde, viviendo, dice, siempre para interceder por ellos. O sea, Jesús está comprometido en nuestra vida conforme nosotros nos dejemos llevar. Porque Jesús quiere, pero ¿quieres tú? ¿Quiero yo? Es que la realidad es esa. Tenemos que tomar esas decisiones conforme entendemos quién es Jesús. Así que hoy, como tenemos al mismo Dios que Pedro, pues podemos estar tranquilos de que no estamos solos. Los cristianos tenemos a alguien que vive rogando, dice en el libro de Hebreos. Vive intercediendo por nosotros. Dios se implica en nuestra vida y nos da la ayuda necesaria para avanzar, a pesar de nuestros pensamientos, nuestras caídas y nuestras dificultades. Así que hoy te animo a pensar que no estamos solos. No estoy solo frente a las luchas constantes, las luchas diarias que tengo. Jesús está rogando por ti y por mí, para que no nos falte la fe, para que yo siga adelante confiando en que Dios tiene el control sobre mi vida y tengo que ser dócil. Y eso es algo que todos tenemos que aprender y practicar. Y confiar en que Jesús es Dios. Porque esas son las palabras que valen, las suyas, las mías no, son las suyas. Y si alguien no ha confiado en Jesús como Salvador, pues yo le animaría a acercarse más a Dios a través de la Biblia, para que Dios le muestre su plan, porque está dispuesto a salvar hoy también. Y como leemos en el Salmo 48, versículo 14, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte, hermanos. Así que yo os animo a recordar estas palabras y a pensar en estas cosas. Así que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Señor, porque pues podemos
estar tranquilos en ti. Gracias porque tú sabes todo el recorrido de nuestra vida, Señor, y tú nos das ese Espíritu tuyo, Señor, para que actúe en nosotros, Señor. Ayúdanos a ser dóciles, Señor, y confiar en las palabras de Jesús, Señor. Confiar en el que dio nuestra vida, que dio su vida en nuestro lugar, Señor, cargando con nuestros pecados, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, que nos aumentes la fe, que nos ayudes a confiar en que tú sabes los ataques que recibimos, pero tú nos acompañas todo el tiempo, Señor, y vives intercediendo por nosotros en la persona de Jesús. Señor, bendice esta iglesia, bendice cada familia y bendice que tú bendigas, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes lo que aprendemos aquí. En el nombre de Jesús, amén.